vamos entonces a desarrollar un problema de aplicación en el que vamos a utilizar una curva de esfuerzo de formación de un material. En este caso, la curva presenta este comportamiento que ustedes ven, un primer tramo elástico y luego un aplanamiento completo. En el eje de las Y tenemos el esfuerzo en megapascales y en el eje de las X lo que tenemos es la deformación unitaria, que es adimensional. Entonces el enunciado se nos dice que la barra tiene un diámetro de 40 milímetros y una longitud de 2 metros, ¿verdad? Es una barra cilíndrica que está fabricada en acero estructural, cuya curva, esfuerzo de formación, es la que se muestra en la figura. Entonces vamos a suponer que a la barra le vamos a aplicar una carga axial hasta producir un alargamiento de 6,5 milímetros y luego retiramos la carga. Entonces, primero pensemos en la primera pregunta. ¿Cuál es la longitud final de la barra? Una vez más, yo tengo una barra cilíndrica, le aplico una carga y produzco un alargamiento de 6,5. En ese momento, retiro la carga y quiero saber cuál es la longitud final de la carga, de la barra. Esa longitud final podrían ser los mismos 2 metros o podría ser un poco más. Entonces, mi primera pregunta para ustedes sería, ¿de qué depende que la longitud final de la barra sea mayor o diferente que la longitud inicial? Escucho. De su capacidad de formación. De la cantidad de formación. ¿Y cómo hago para verificar eso? Rodrigo nos dice que supere o no el límite elástico. Esa es la clave. Bien, Rodrigo. Entonces, primero que todo, ¿dónde está el límite elástico en esta curva? ¿A qué esfuerzo creen ustedes que consideraríamos nosotros el límite elástico? Unos 250, correcto, más o menos a donde termine este tramo curvo, digamos como por aquí, ¿verdad? Puede ser 250 o un poquito menos, pero por ahí está, 240, 250. Entonces, si yo estoy aplicando esfuerzos por debajo de 240 o 250, quiere decir que estoy en el rango elástico. Eso quiere decir que cuando yo retire la carga, entonces la longitud final serían los mismos 2 metros originales. Entonces, en ese sentido, lo primero que vamos a hacer, voy a anotar aquí, entonces, vamos a resolver la parte A. Entonces, lo primero que voy a hacer es a calcular qué esfuerzo estoy aplicando en ese momento. Pero ¿cómo lo hago si no sé qué carga estoy aplicando? Entonces, yo me puedo valer del dato que me dan de alargamiento que están produciendo, 6,5 milímetros. Recordemos que la deformación unitaria es el alargamiento, o sea, el delta L dividido entre la longitud inicial. Eso quiere decir entonces que ese alargamiento de 6,5 milímetros es precisamente este que está ubicado aquí y la longitud inicial sería la de 2 metros. Por lo tanto, con esos dos valores ya yo puedo calcular cuál es la deformación unitaria que estaba produciendo yo en ese momento. Entonces voy a reemplazar, voy a colocar aquí 6,5 milímetros y abajo que debo colocar los 2 metros, pero los metros los debo convertir también a milímetros para que quede adimensional, o sea, 2 por 10 a la 3 o 2000. Resultado, tenemos que la deformación, por favor me ayudan con el cálculo, ¿cuánto nos da? La deformación unitaria. A ver, 0, a ver si leo bien, 0,00325. Listo, muy bien, gracias. Bien, entonces, si esa es la deformación unitaria que yo estaba aplicando, quiere decir que hasta dónde yo llegué en el ensayo. Entonces, eso quiere decir que yo arranqué en 0, empecé a aplicar carga, se deformó elásticamente, llegué a este punto y seguí. ¿Hasta dónde se interrumpió el ensayo? Pues hasta que llegó a este valor. Entonces, ubiquemos este valor más o menos al ojo aquí en esta escala. ¿Dónde quedaría ese valor? Pues voy a marcar aquí donde sería 3, ¿verdad?
y 325 sería, yo diría que como por aquí, más o menos. ¿Están de acuerdo que sería más o menos ahí? Aproximadamente. Entonces, esto sería 0,00325. Entonces, una vez más, quiere decir que a la barra se le aplicó esta carga, fue deformándose elásticamente, luego empezó a deformarse plásticamente, llegó aquí. Y justo aquí es cuando le retiramos la carga. Entonces, si yo le retiro la carga, quiere decir que yo no continúe hacia allá, sino que ahora me regresé. Recuerden que por la recuperación elástica el material siempre se va a regresar con una línea recta cuya pendiente es la misma que el tramo inicial, el tramo elástico, es decir, con el mismo módulo de Young. Entonces voy a intentar dibujar allí una línea recta que sea paralela, a ver, a la primera. Ustedes me disculparán si no queda perfecta. Entonces, a ver, se me borró. Digamos que lo que intento hacer es que esta pendiente de esa línea verde es la misma pendiente del tramo inicial, ¿verdad? Entonces, la distancia que hay desde este corte hasta la deformación que yo había ocasionado finalmente es lo que yo voy a llamar recuperación elástica. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el tramo que se recuperó elásticamente. Entonces, si esa es la recuperación elástica, lo que queda desde cero hasta ese corte, ¿qué viene siendo? Rodrigo, siempre hay recuperación elástica, siempre, siempre. No hay manera. Cuando tú coges, hagan un experimento ustedes en su casa, de coger, por ejemplo, un alambre muy delgado, como un clip, por ejemplo, ¿verdad? Lo deforman plásticamente y luego le quitan la carga. Verán que él tiene una pequeña recuperación. Siempre va a haber recuperación. Bueno, entonces preguntaba, si esta distancia que hay desde aquí hasta el corte es la recuperación elástica, entonces lo que quedó desde aquí hasta cero, ¿qué viene siendo? Viene siendo la deformación unitaria permanente, correcto, deformación plástica. Eso es las dimensiones finales con las que queda, pero en términos de deformación permanente, ¿verdad? Entonces, a mí, para poder calcular la longitud final, primero me interesa conocer la deformación permanente con la que queda. Una vez que yo conozca la deformación permanente, voy a obtener la longitud final. Entonces, mi primera tarea va a ser determinar cuál es esta distancia, es decir, cuál es esta deformación permanente. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, hay varias maneras. Yo planteo la siguiente. Como ya conocemos la deformación total, que fue de 0,0325, yo pudiese calcular la recuperación elástica, entonces a este valor le resto la recuperación elástica y obtendría este. ¿Están de acuerdo? Digan, sí, ok, muy bien. Bueno, si quiero calcular la recuperación elástica, yo podría valerme del hecho de que esta línea es una línea recta cuya pendiente la conozco, ¿no? Pero no me han dado ese valor. Bueno, pero esa pendiente la puedo obtener de la pendiente de la línea roja. Entonces, en primera instancia quiero conocer esta pendiente para luego esa pendiente trasladarla para acá. Entonces, ¿cómo calculo la pendiente de la línea roja? Básicamente ese es el módulo de Young, ¿verdad? Pendiente de la línea roja es el módulo de Young o módulo de elasticidad. Eso, generalmente, la pendiente ustedes la pueden calcular algo así como un delta de Y sobre delta de X. Aquí podemos coger dos puntos cualesquiera de la curva, por ejemplo, el origen y el punto donde está 200, ¿verdad? Y en ese caso, si yo cojo este punto de 200 y el punto de 0, ¿cuál sería el delta de Y? Básicamente sería 200 menos 0. Y el delta de X, en este caso, ¿cuánto es? Resultado, eso da 200 por 10 a la 3 megapascales. O sea que es lo mismo que decir 200 gigapascales, ¿verdad?
Recuerden que me habían dicho que era acero estructural. Y recuerden la tabla, ¿verdad? Que eran 200 gigapascales. Entonces se cumple de que la elasticidad es de 200 gigapascales. Entonces, ese módulo de elasticidad, básicamente la pendiente de esa línea verde, ¿verdad? La calculamos con la línea roja, pero la verde tiene la misma pendiente. Entonces, les pregunto, ¿cómo obtenemos ahora la recuperación elástica? ¿Alguna idea? Usando el pendiente que acabamos de calcular. Entonces yo planteo esta ecuación. La pendiente de la línea verde, que es el mismo módulo de elasticidad, ustedes me dirán si estoy en lo correcto o no, también la podría determinar como un delta Y sobre un delta X. Pero en este caso el delta Y de la línea verde viene siendo el que estoy marcando aquí. Este es el delta Y. ¿Y quién es el delta X? La recuperación elástica. Entonces voy a reemplazar recuperación elástica en delta X y en delta Y, ¿cuánto sería el valor de delta Y? Ok, lo que habíamos dicho originalmente, vamos a redondearlo en 250 megapascales. Entonces aquí donde dice E, voy a reemplazar el de 200, pero cuidado, 200 está en gigapascales. Como 250 está en megapascales, entonces el valor del módulo de elasticidad lo debo sacar de acá, porque ahí lo tenía en megapascales. Entonces, en resumidas cuentas, la recuperación elástica es igual a 250 dividido entre 200 por 10 a la 3. Y eso me va a resultar en cuánto. Ya Carlos hizo el cálculo. 0.00125. Recuerden que lo puedo dejar adimensionado o, si quiero, lo puedo expresar en milímetros sobre milímetros. En todo caso, ese valor que nos acaba de dar sería el corte que viene de la línea verde, ¿verdad? Ese sería el valor que está aquí. Perdón, no, corrijo. Este valor de 0,00125 viene siendo la distancia que hay desde este corte hasta la deformación máxima. Por lo tanto, la deformación permanente, ahora sí vamos entonces a calcularla, sería, voy a hacerlo aquí debajo, creo que ustedes lo pueden ver ahí, sería igual a la deformación total, que era de 0,0325, y le voy a restar la recuperación elástica, 0,0125. Resultado, ¿cuánto es la deformación permanente unitaria? Muy bien, 0,002, es decir, que cae justo por aquí, ¿verdad? Listo, esa es la deformación unitaria. Ahora les pregunto yo, entonces, ¿cómo calculo la longitud final? Voy a borrar algunas cositas de por aquí para ganarme un espacio para trabajar. Entonces, nuevamente pregunto, con esa deformación permanente unitaria, ¿cómo hago ahora para calcular la longitud final de la pieza? Entonces, recordemos que la deformación unitaria siempre será un alargamiento entre una longitud inicial, ¿verdad? Quiere decir que el alargamiento va a ser igual a la multiplicación de la deformación por la longitud inicial. Si a eso le ponemos la P de permanente, quiere decir que el alargamiento permanente será el resultado de multiplicar 0,002 por la longitud inicial, que era de 2000, ¿verdad? 2000 milímetros. Ojo que esto es multiplicación. ¿Eso resulta en cuántos milímetros? 4 milímetros, correcto. Entonces, 4 milímetros es la deformación permanente que yo obtuve al aplicar una deformación. Fíjense que originalmente yo había estirado 6,5 milímetros, ¿verdad? Yo había estirado 6,5, eso fue lo que me dijo el problema. De esos 6,5 produjeron esta deformación
y la recuperación elástica me llevó de los 6,5 a 4. Quiere decir que la recuperación elástica es de 2,5. Entonces, en resumidas cuentas, la longitud final va a ser la longitud que yo tenía inicial más el alargamiento permanente. Eso entonces me dice que la longitud final va a ser de 2004 milímetros. Esa sería la respuesta a la pregunta, ¿verdad? Esta sería la respuesta final a la pregunta del inciso A. La longitud final es de 2004 milímetros. Bien, ¿alguna pregunta sobre el desarrollo que hemos hecho hasta el momento? ¿Está todo claro? Perfecto. ¿O hay alguna duda, inquietud? Bueno, Franco le quedó claro. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Voy a borrar algunas cositas para despejar un poco la figura y vamos a continuar. Vamos ahí. Listo. Vamos a borrar esto por aquí. Simplemente para despejar un poco la figura. Bien. Vámonos a la segunda pregunta. La segunda pregunta entonces nos dice que si la barra se vuelve a cargar, ¿qué carga se debe aplicar a la barra para elongarla en 1,5 milímetros adicionales? Entonces, nuevamente leo la pregunta. Si la carga se vuelve a aplicar, volvemos a cargar la barra donde la habíamos dejado, ¿cuál es la carga que yo necesito aplicar para entonces ahora producir una deformación de 1,5 milímetros adicionales? Entonces, ¿alguien me ayuda con eso? ¿Alguien tiene una idea de cómo empezar la parte B? Les doy una pista. Si yo arranqué por aquí, arranco deformando, llegué hasta aquí y luego solté la carga, luego él se regresó por acá, ¿verdad? Digamos que el material justo lo tengo en este punto. Ahora, a partir de este punto, voy a volver a cargar el material, voy a aplicarle carga. Entonces, ¿por dónde él se va a mover? Pues se va a mover por esta misma línea que está aquí, ¿verdad? Justo hasta llegar aquí. Y cuando llegue aquí, entonces, si sigo aplicando carga, lo que va a producirse es que la curva va a continuar hacia este lado, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes pueden ver es que debido a este tipo de curva, que es un poco inusual, fíjense que una vez que nosotros llegamos a 250 megapascales, el material se sigue deformando, digámoslo así, infinitamente hasta que pues retiremos la carga. Si no retiramos la carga, él seguiría deformándose, ¿verdad? Entonces, la parte B se resuelve pensando en que el material le vamos a tener que aplicar nuevamente 250 milímetros para deformarlo, 250 megapascales para deformarlo plásticamente, ¿verdad? Pero debo pensar si 1,5 milímetros corresponde a una deformación elástica o a una deformación plástica. ¿Sí? Esa es la primera pregunta que quiero que resuelvan. Vuelvo y lo digo, a ver si me entendieron. A mí me piden deformar nuevamente 1,5 milímetros. Lo primero que yo debo pensar es si ese 1,5 va a permanecer en el rango elástico o ya va a ser parte de la deformación plástica. ¿Quién me ayuda a decirme cómo lo haríamos? ¿Cómo sabemos si es elástico o es plástico? Ajá, Manuel dice plástico, Gustavo plástico, Luis Fernando dice que es plástico y después dice que es elástico. Bueno, lo ideal sería corroborar aquí cuál es la deformación unitaria que yo tengo aplicada. Acuérdense que ya yo tenía una deformación unitaria aplicada aquí. El material ya quedó deformado, tiene una longitud inicial de 2004 y yo voy a alargarlo en 6,5. Entonces yo voy a hacer un pequeño cálculo de cuál sería la deformación unitaria que yo estoy aplicando. Sería alargamiento entre longitud inicial. El alargamiento que me piden ahora es de 1,5 y la longitud inicial es de 2004. ¿Cuánto me da ese resultado? ¿Cuánto me da ese resultado?
¿Alguno que me ayude? ¿O lo hago? Ah, ya, listo, Sergio, gracias. Da 0,00075. ¿Dónde ubico la gráfica este resultado? Bueno, ese resultado sería lo que yo estoy deformando a partir de este punto que yo tenía aquí. Recuerden que aquí había una deformación permanente, ¿verdad? No lo borré. ¿Me recuerdan ustedes cuánto nos daba esta deformación permanente? ¿Cuánto era ese valor? Ok, muy bien, gracias. 0.002. Ah, bueno, si era ese valor, entonces permítame que voy a borrar para hacerlo coincidir con la gráfica. Entonces quiere decir que la línea verde, voy a volver a dibujar la línea verde que teníamos, pero esa línea verde debe coincidir con 002. Vamos a hacer esa línea verde aquí, que coincida con este punto. Entonces, a partir de este punto, yo me debería mover esta cantidad que está aquí, de 0,0075, ¿verdad? Entonces, ¿qué quedaría en cuánto? En 0.00275, o sea, quedaría aproximadamente, pienso yo que como por aquí. Ustedes me corrigen. A ver, como por aquí. No me salió tan... Voy a volverlo a hacer con esta línea, a ver. ¿Están de acuerdo que estaría como por aquí? Bueno, aproximadamente estoy por ahí. Entonces quiere decir que estoy en el rango elástico. Entonces, para yo producir esa deformación, ¿verdad? Entonces, ¿qué esfuerzo tengo que aplicar? Entonces me vengo con el corte que tengo aquí y aquí tengo que aplicar un esfuerzo que más o menos al ojo sería como unos 175 megapascales o 180. Si lo quiero calcular, no estimar, entonces puedo hacer una relación de triángulos con estos triángulos que tengo aquí. ¿Sí o no? Puedo trabajar con relación de triángulos, ¿verdad? Podría decir que esta distancia, que es el esfuerzo que yo estoy buscando, es a 250, como este punto 0075 es igual a toda esta distancia que está acá, que era la recuperación elástica. Entonces vamos a hacerlo así rápidamente para ver cuánto nos daría. Voy a nuevamente, esta distancia que está aquí es el esfuerzo aplicado. Entonces voy a decir, el esfuerzo aplicado es a 250, como esta distancia de acá, que es 0,00075, es a toda esta distancia que voy a marcar ahora, que era la recuperación elástica. ¿Me recuerdan cuánto dio la recuperación elástica? Algo así como 0,0125. Correcto, de allí sale entonces cuál es el esfuerzo aplicado que requiero en megapascales. Por favor lo calculan y me dice cuánto les da. Bien, perfecto, 150. Bueno, entonces fíjense que nos dio un resultado un poco diferente que el que aquí, porque pues por el pulso mío no nos había dado tan preciso. Entonces, este sería el esfuerzo que yo debo aplicar para producir un 1,5 milímetros adicionales. Pero como estamos en el rango elástico, ya sabemos que si yo retiro esa carga, ese 1,5 milímetros adicionales se recuperaría. Es decir, el material pasaría de estar aquí, si yo retiro la carga, a regresar para acá, ¿verdad? Ah, bueno, pero lo que me preguntaron fue cuánto es la carga aplicada, no cuánto es el esfuerzo. Entonces nos queda pendiente hacer un último cálculo, que significaría pasar el esfuerzo a carga. ¿Cómo lo podemos pasar? A través del área, ¿verdad? Del área resistente. Entonces yo diría que este esfuerzo aplicado debe ser igual a la carga aplicada entre el área. Y de allí sale que la carga que yo debo aplicar es el esfuerzo multiplicado por el área, que es pi cuarto por el diámetro al cuadrado. Entonces el diámetro lo tienen ustedes aquí de 40 milímetros. Reemplazan, donde dice sigma van a poner 150 megapascales y donde dice diámetro 40 milímetros.
y de esa manera obtendrían la carga que debo aplicar en la barra para producir 1,5 milímetros. Con eso hemos terminado la explicación de este problema.